conversar, platicar, debatir sobre estos temas que a todos los mexicanos nos interesan. Si la cosa se pone movida, usted seguramente tendrá su propia opinión. Le invitamos a que la comparta con nosotros. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y el día de hoy, como siempre, vamos a platicar sobre uno de esos temas que a usted y que a todos nos interesa. Volveremos a hablar sobre los auténticos derechos humanos y en esta ocasión, con mi amigo Miguel, hablaremos... Qué gusto estar con ustedes, queridos televidentes, en un programa más de Es tu Derecho, el programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y un tema muy interesante. Eso es lo que te quería decir, un buen tema, ¿no? A lo mejor a veces no profundizamos en él, la misma dinámica, la costumbre de... Vamos a hablar de los medios de comunicación, concretamente del derecho de las audiencias. Un tema que a lo mejor con el cual ustedes no están familiarizados, pero que sin ninguna duda, después de conocer a nuestro invitado, tendrán con mucha más claridad. Vamos a conocerlo, él es Francisco González Garza. Francisco González Garza es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresado del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Ha realizado estudios especializados en psicología, filosofía social, comunicaciones, factor humano y sistemas de calidad y productividad en instituciones mexicanas e internacionales. Participa en la Asociación A Favor de lo Mejor, de la cual es socio fundador, primer presidente nacional y actual presidente ejecutivo. Esta asociación promueve la investigación, el análisis de los medios de comunicación, así como la alfabetización para medios y la formación crítica de los receptores. Paco, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Uriel. Muchas gracias, Miguel. Bienvenido. Ustedes están en un tema, me parece, del siglo. Entender todo esto de los derechos humanos aplicados, además, y correctamente, me parece fundamental. Estamos en una sociedad nueva. Una sociedad que ha cambiado mucho, Paco, y particularmente que ha cambiado en los últimos años. Digo, no tiene demasiado, pero 30, 40 años que tendrá esta revolución de los medios de comunicación, la cual ha seguido pues muy de cerca a través de la asociación que diriges. Mira, yo creo que los medios de comunicación, tú hablas de 30 años, yo te diría, en los últimos 10 años. En los últimos 10 años un cambio radical, tenemos unos medios de comunicación distintos a los que yo nací, que incluso probablemente ustedes son muy jóvenes, a los que ustedes nacieron. No, también. Entonces, mira, creo que la gran revolución va en dos sentidos. Uno, la tecnológica hizo posible que muchos medios se transformaran, sobre todo por lo que ahora se ha llamado la convergencia digital, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la tecnología hace posible que alguien que era específicamente un productor de radio, de televisión o de periódico, hoy se vea en un mundo totalmente digital y entonces tiene que conectar su periódico al tema digital, la televisión a la telefonía a lo que es información o informática, y todo esto convulsionó el mundo. Están relacionados, pero tiene más allá que la tecnología. Es decir, ahora qué pasa, medios y sociedad. La sociedad cambió, están cambiando los medios y ahí tenemos un debate de nuevos derechos del público y nueva relación con los medios de comunicación, que creo que es el tema central. ¿Qué hay con las audiencias? El cambio de los medios y los medios de comunicación. Oye, Paco, el derecho de las audiencias. Este tema, que es el tema de nuestro programa, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué es? Bueno, primero, creo que nadie, como tú mencionabas al principio, se ha dado cuenta que en esta evolución antes teníamos los medios de comunicación que emitían, me refiero a la televisión te planteaban todo y no había interlocución con ella. Estaba el emisor, pero el receptor era muy pasivo. La radio empezó a crecer también, ¿no? En su vinculación, sobre todo con el público. Tú tomas un teléfono y cuando hay radio abierta en serio, entonces te dejan escuchar y demás. Esto crea un nuevo fenómeno. La audiencia es el público que recibe. Es el usuario de los medios de comunicación. Pero antes era muy pasivo, no le quedaba de otra, porque los medios eran muy poderosos. Pero con esta revolución
ha nacido la posibilidad de que tú le digas al medio lo que te conviene, lo que no te conviene, lo que quieres escuchar, sus puntos de vista, puedes discutir sus tesis doctrinales, puedes discutir sus contenidos, debes de discutirlo. Ya hay países como en Inglaterra, donde por ejemplo la BBC de Londres tiene un consejo de audiencias, es decir, del público representado, y que hace la programación junto a la BBC de Londres, ¿no? Es decir, es un grado de cómo la audiencia, el público, construye los medios de comunicación. Entonces, derechos de las audiencias quiere decir, ahora, ¿qué nuevo derecho tiene el público frente a la comunicación? Porque antes prácticamente no teníamos derechos. A lo que había era derecho, por ejemplo, de réplica, y era un tema importante cuando un medio, sobre todo escrito, te difamaba. Que por cierto, ya ves que la difamación y la calumnia cambiaron por el derecho a la prensa, ha habido un cambio importante. De tal manera que entonces ahora, ¿cuáles son estos derechos de la audiencia? ¿A qué tiene derecho el público? Y no solamente a qué tiene derecho el que comunica acudiendo a la libertad de expresión. Entonces hay un binomio, libertad de expresión y libertad de información. Son dos conceptos. Yo ahora, como público, sobre todo, tengo derecho a ser informado adecuadamente. Oye, Paco, esto ha sido un proceso largo, has ido siguiendo este tema, pues prácticamente desde cuando no nos quedaba de otra, ¿no? Cuando nos chutábamos a Televisa, luego tuvimos ahí la oportunidad de chutarnos a Imevisión y TV Azteca, y ahora hay una gran apertura, pero el proceso que ha seguido de defensa de estos derechos de la audiencia ha tenido un camino tortuoso. Y un camino muy largo, porque a favor de lo mejor, que nació antes de que hubiera legalmente los derechos de las audiencias reconocidos en la ley, nació precisamente así, como un grupo de audiencias que quería hablarle al medio de comunicación y decirle, mira, tu programación no me ayuda, tu programación muchas veces decimos es muy pobre, a veces es nociva, a veces la información está tergiversada, es parcial, ese tipo de cosas. La audiencia empezó a protestar. ¿Cuál fue la protesta de las audiencias? Uno, el tipo de contenidos que consideramos totalmente degradantes, degradados, y la posibilidad de que ellos pudieran, con más creatividad, enriquecer estos contenidos, ¿no? Entonces, esta era nuestra lucha, decir, a ver, ¿por qué si puedes hacer una comunicación rica, nos das lo peorcito que tienes? Y encontraron dificultades al principio con las televisoras, les abrieron la puerta inmediatamente. Hoy tenemos alguna cuestión como la que comentas con la BBC, con Televisa, con TV Azteca o con las otras. ¿En qué estado estamos? Mira, yo creo que fue como todo proceso social. El público tiene que entender cuál es su papel, cuál es el punto que quiere poner y discutir y qué propone. Y nosotros nacimos desde una protesta social, tal cual tuvimos que salir a la calle, juntamos 4,5 millones de firmas. 4,5 millones de firmas. ¿En qué año fue eso, Paco? Este fue en 1997, que fue una expresión social, que fue en escuelas, en centros de universidades. Se juntaron 4 millones de firmas para decir, queremos mejores contenidos con los medios de comunicación. Y esto al principio es tomado por los medios de comunicación, que por cierto hay que decir que todo periodista tiene, decimos, una piel más delgadita todavía que los políticos, pero más delgadita que los políticos. Ellos, mucho comentarista, mucho periodista, critica a los políticos, pero si tú señalas algo en un medio de comunicación, corres el riesgo de la censura, de lo atrasado. O sea, entonces hay un tema. Entonces tuvimos que vencer ese tema, de creer que nuestra expresión era expresión de censura. En vez de darse cuenta que era un protesto de calidad, un protesto cultural, es decir, el medio de comunicación tiene que darnos bienes culturales. Ese era nuestro grito. Eres un instrumento público, tienes que producir bienes públicos. ¿Qué bienes públicos? Bienes culturales. Y por cultura no quiere decir la historia y el teatro nada más, ¿no? Sí, lo que normalmente se piensa como cultura. Sino, mediante cultura quiere decir que, ¿qué transmites ahí? ¿Qué es lo que le propones a los sociedades? ¿Con qué visión? ¿Qué elementos constructivos de comunicación das? Entonces, nuestra primera barrera fue convencer a todo mundo que nuestra expresión no era una expresión de censuradores, claro, sino de exigentes de un servicio de calidad, un servicio que tenga una función social. Y claro que los primeros fue un entendimiento que fue amor y odio. Entre sí, les costó todos. trabajo recibir estas peticiones. Al principio, pero afortunadamente no tardó mucho tiempo en que por lo menos con los medios de comunicación encontramos un lenguaje. Es decir, no se trata de mi opinión, mi gusto, si me gusta la violencia o no me gusta, si me gusta una cosa, no. Objetivamente,
¿qué le proporcionas al público bajo estándares universales? Entonces, cuando pusimos estándares de diálogo, entonces este tema cambió, primero, y segundo, cuando se vio la intención de una institución que quería simplemente un bien social. Y esto, cuando se reconoció, el diálogo empezó a abrirse. Vamos a platicar sobre esto, pero al regreso de un corte ya volvemos. Esto es Tu Derecho. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de regreso en Es Su Derecho, el programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, hablando precisamente del derecho de las audiencias. Y comentamos, Paco, antes del bloque, esa, pues primero, cuestión de los medios de comunicación al recibir estas peticiones de 4 millones de personas apelando a la calidad de los contenidos. La sociedad civil, ¿cómo se fue sumando? ¿Cómo fueron ustedes viendo el sentir de los estudiantes, amas de casa, de la sociedad en general, ante esta necesidad de contenidos de calidad? Mira, yo creo que eso es un poco natural, vamos a decirlo así. Todos vivimos con los medios de comunicación. Y este es un tema que entonces penetró rápidamente, pero en distintos sectores con distinta visión. Por ejemplo, los anunciantes, que son los que pagan la publicidad para un producto, se sumaron con nosotros porque entendieron que se trataba de cómo tu prestigio de marca se puede asociar con un buen producto o un mal producto. Entonces, ese sector de anunciantes se vinculó con nosotros cuando les dijimos, oye, tú haces un esfuerzo muy grande por hacer un buen producto que la gente te aprecie y te lo consume. ¿Por qué te asocias con un programa que es degradante? No, totalmente. Entonces, se formó una comisión de anunciantes y este fue un sector importante que equivale, no es solamente el sector industrial, se convirtió en una parte civil y esta es una elección importante. Todos los sectores pueden tomar una actitud cívica en algún tema. Todos los anunciantes toman este papel cívico. El segundo fue las universidades. Las universidades hacen unos estudios muy amplios durante todas las carreras de comunicación, de diseño, investigan mucho. Y entonces ellas empezaron a encontrar junto con nosotros elementos que decía, bueno, un producto es inocuo, es decir, cuando tú emites, ¿no?, un contenido con tales elementos, ¿le pasa algo a la gente? ¿Hay un efecto social? ¿Hay una consecuencia o no hay una consecuencia? Entonces empezamos a demostrar que ciertos productos, por ejemplo, de violencia gratuita, tenían un efecto. Y hay un estudio impresionante respecto a esto. Por ejemplo, si tú presentas, ¿no?, que es un caso que todavía estamos viviendo, si tú presentas la violencia, ¿no?, y al personaje lo haces atractivo, y digo atractivo en la imagen y atractivo en su trama, tiende la gente a imitar. Si esa misma trama, el personaje lo presentas desagradable, ¿no?, y lo presentas de otra manera, la gente empieza a repudiar al personaje. Entonces, estos estudios de qué te afecta o no te afecta, cuándo imitas o no imitas, en qué condiciones imitas o no imitas, si es verdad que los niños repiten o no, en qué consecuencias, si están como están, ¿no?, si los niños están en una situación de vulnerabilidad o no de vulnerabilidad, todo esto fueron elementos muy importantes para nosotros. Todas las universidades se han vuelto un elemento fundamental para el estudio, la investigación y para la participación de universitarios cuando los retas a hacer mejor contenido. Es un tema de creatividad. Luego, otro sector fue los padres de familia. Los padres de familia estaban acostumbrados, así como decíamos, tenemos un libro que se llama El Otro Padre, que además lo regalamos, que es el otro padre es porque es muy cómodo para los papás poner a los niños frente a los medios, Claro. y ahora frente a las tablets o frente al Netflix, ¿no? Así es. Es decir, entretente ahí. Y entonces decimos el otro padre. Entonces hizo toda una investigación de este fenómeno del abandono de los padres de familia, de su responsabilidad de acompañar y entonces ser muy justos, es decir, cuando sí, cuando no, te ayudo, te acompaño, y no el abandono total como una cosa sustituta. Entonces los padres de familia tienen. Este fue otro sector. El sector de la escuela, para crear competencias de recepción crítica, de juicio crítico. ¿Cómo haces posible que ante tantos impactos y antes insumos, que no solamente son la televisión, sino los insumos de la sociedad, alguien pueda ir fortaleciéndose
para hacer juicio crítico, tener un juicio personal, ser libre, seleccionar lo que me conviene, lo que no me conviene. Entonces, fuimos creando muchos sectores de investigación. ¿Qué te diría? Finalmente, hablando de respuesta social, es una institución que nació con 2.400 organizaciones junto de él. Es decir, de las 4 y tantos millones de gentes, en la red de instituciones entre colegios, universidades, instituciones de investigación, instituciones que cuidan a los niños contra la violencia, todo ese tipo de cosas, son 2.400 organizaciones. Esto habla de que cuando hay un tema identificado por la sociedad que le compete, y también cuando hay alguien que canaliza o logra cristalizar este tema, la sociedad se vuelca porque lo identifica como suyo. Y entonces esto es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Logramos poner el punto. ¿Cuál es el punto? Los medios de comunicación son una maravilla, te trae muchos bienes, te trae información, te trae acceso, ¿no? Incluso a la educación, muchas cosas, pero había un punto que no queríamos, ¿no? ¿Por qué la violencia gratuita? ¿Por qué esa sexualidad sin sentido humano? ¿No? ¿Por qué ese tema de la promoción de adicciones, vicios? ¿Por qué estas mezclas, ¿no? De tramas, insisto, perjudiciales? ¿Por qué me pones una violación a las 4:30 de la tarde cuando mi niño está ahí, ¿no? ¿Por qué en vez de dramatizar esto y explotar morbosamente un acontecimiento muy difícil para la persona y lo vuelves como algo de tu entretenimiento? ¿Por qué no al revés cambias esto para mensajes sociales útiles? Es decir, la sociedad se dijo, decíamos una expresión muy interesante. Los medios de comunicación entran por tu ventana, entran a la intimidad de tu casa y de tu cama, ¿sí? Y me llevan sus mensajes. Entonces, se introducen a tu intimidad. Entonces decimos, si te vas a introducir a mi intimidad porque por la pantalla entras y demás, pues dame contenidos para merecer estar aquí. Al respecto, Paco, ahorita, por ejemplo, que están un poco de moda esos temas de telenovelas o series de narcotráfico. Mucha gente reclama y dice, es que es mucha violencia lo que están presentando los medios de comunicación. Y los medios parece que dicen, es que somos un reflejo. Nosotros no estamos diciendo ni que sea bueno, ni que sea malo, ni que esté bien, ni que esté mal. Planteamos una realidad y la sociedad debe ser lo suficientemente responsable para tomar lo que quiera. Podría ser un argumento pues, válido, pero también lo que mencionabas hace un momento, los medios también educan, también te dejan mensajes que los vas asimilando y de una u otra manera los vas haciendo también parte de tu vida. Claro, mira, es que cada comunicador se da cuenta de lo que quiere comunicar. No conozco ningún comunicador que no antes de algún producto piense en lo que quería comunicar y el estilo con lo que quiere comunicar. Todo. O sea, no hay nada en los medios que digas es gratuito ni por casualidad. Un noticiero, una película, ¿no? Una serie, una telenovela, todas tienen una intención clara y personajes y demás. Entonces yo lo que les digo, eso es construir. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Es cierto, ellos dicen, yo no construyo la realidad, yo la reflejo. Nosotros decimos, tú reflejas aquella parte de la realidad que quieres reflejar. Claro. Y entonces tú seleccionas y amplificas aquella parte. Amplifícame bien aquello que nos hace bien. Entonces, ahorita tenemos un problema muy serio. Los medios, violando incluso la ley, están violando la ley, porque hay una legislación, al rato hablamos de esto, que habla de que en televisión abierta y en los medios hay una ley y unos lineamientos de radio y televisión que te dice horarios para gradualidad de contenidos. Entonces, es lógico. Si un niño está presente a las 12 del día, no me llenen la pantalla de temas de violencia y de sexualidad porque ahí están los niños. A lo mejor a las 12 de la noche hay más adultos, tampoco me llenos de porquería, pero se entiende que a las 12 de la noche pues ya los niños se durmieron, o sea, se deberían haber dormido, ¿no? Pero se entiende que hay un público más adulto y entonces puedes entender y demás. No me llenes de porquería tampoco ahí, ¿no? Claro. Pero, ¿qué están haciendo ahorita los medios? Entró una nueva cadena, ya entró una nueva cadena, que es el Grupo Imagen, es un grupo disruptivo, ¿no? Que entra a descomponer la competencia y el dominio de los que ya estaban en el medio, hasta que está hablando de televisión abierta, y entonces entra para conquistar al público. Y en esa conquista todos dicen, si vas a conquistar al público con unas temáticas, yo no voy a dejar, y entonces mejor meto narcoseries. Ahorita estás teniendo 7 narcoseries desde las 9 de la noche. Quiere decir que en los últimos meses se llenó la pantalla de narcoseries. Ahora, las narcoseries son, que es tu pregunta de fondo,
Yo puedo ver narcoseries, yo digo, sí, compra tu pase para estas Blim, Netflix, la que quieras, y ahí búscalas y ve la hora que quieres. Esto tú. Pero métele al público, a la televisión abierta, donde tienes todo tipo de público, con todo tipo de las narcoseries, y luego me dices que es porque ese es el México. Este no es el México. Es el Y México si- que ellos quieren reflejar, Claro, quizá. es una parte de la realidad de México, es una parte de la realidad de México, por cierto, de una minoría. Ese no es el México. Entonces no me digas que estás reflejando la realidad porque la estás magnificando, la estás amplificando y además estás volviendo un tema que es sumamente delicado, entretenimiento. No me digas que esto es pedagógico, no quieres una reflexión social, hay alguno que otro, pero no estás haciendo reflexión social, estás haciendo glamour, estás haciendo creer que es una forma de vida aceptable, un estilo de vida aceptable. Nefasto. Vamos a un corte y volvemos. Esto es Tu Derecho. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho y estamos platicando con Francisco González Garza, presidente de En los Medios a Favor de lo Mejor, Así es. sobre el tema de las narcoseries, Paco, y nos decías este asunto de, bueno, cualquiera puede comprar algún servicio de paga y ponerse a verlas cuando se les da la gana, pero es muy diferente eso a tener que verlas en televisión abierta, en donde realmente hay pocas opciones, y además la televisión abierta llega justamente a la población con menos recursos y quizá en muchas ocasiones con menos capacidad de criterio porque tiene menos educación, al menos esa es la realidad de México. Esto pareciera ventajoso y dicen, no, pues es que esta es la realidad de México, pero tú nos comentas, no necesariamente es la realidad de México porque México es mucho más que narcotráfico. Uriel, los medios son una maravilla y la verdad es que estamos llenos de medios con noticieros, información, que esto ha crecido. La capacidad de información se ha multiplicado como nunca en el país. O sea, nadie puede decir que no tiene noticias e información. En la radio hay cadenas enteras, canales enteros de noticieros. Exclusivos. Es decir, entonces mira, estamos en una condición privilegiada ahora, ¿eh? Estamos más informados que antes, ¿eh? Y tenemos más opciones de entretenimiento que antes. Entonces, mira, la pregunta aquí es, ¿por qué si hay tanta información que nos relata la realidad, a veces exageradamente, y el amarillismo, hay que hablar al rato de cómo se maneja esto, pero si hay tanta información, no me digas que el entretenimiento entonces es el medio de información y me llenas de narcoseries, pudiendo además, que ese es un punto vital. Ahora hay la serie ahorita es el rey de todo, ya rebasó las telenovelas que era el rey original. Es más, las telenovelas ya se ven lentas con respecto a las series, ¿no? Las series está haciendo esta producción internacional de cosas muy interesantes. Y hay gente que ha logrado cautivar al público con cosas en serio, que te embebes en ellas, pero son interesantes, es un público más exigente que quiere tener no cosas lineales, sino quiere tener de veras dificultades para entender las tramas, todo eso. No es tan bobo. No es tan bobo. No es tan bobo, Ha cambiado. ni hay que ser bobo. Pero siendo interesantes, hay quien ha encontrado temas y contextos y personajes verdaderamente ricos, extraordinarios. Y tú ve el catálogo de series, vas a ver cómo podías llenar al público de cosas también para entretener de una manera impresionante. ¿Por qué te vas por el camino fácil de la narcoserie, la narconovela, que tiene 3 ingredientes, ¿no? Violencia, sexo, poder, glamour. ¿Qué se explota? Nada más esto, ¿no? O sea, tú estás diciendo la vida de quién traiciona a otra, cómo se asesinan, cómo, etcétera. Esto sí tiene impacto social. Nuestro tema es que no es nada más que te entretienes y ya te vas a dormir. No, y se hacen apologías de este tipo de personajes, donde incluso pareciera como deseable, ¿no? Como que son los héroes, antihéroes, pero de cierta manera son los modelos a seguir. Porque el tema del heroísmo hoy se discute en el mundo. ¿Qué es el héroe? El concepto héroe. El concepto héroe es algo que tú puedas imitar, que aspiras a imitar. Si antes aspirabas a imitar a un héroe con ciertos valores, ¿no? Y luchaba por el bien, Los por la buenos. justicia, ¿no? Todo eso, ¿no? Si ahora estos héroes, ¿no? Gana al que logra asesinar
a la Policía Federal o el comandante del ejército o lo corrompe y dices, qué bueno es, ese es mi héroe, fíjate, ahora logró abatir, ¿no?, a las fuerzas públicas, las contaminó, las corrompió, y ese es el héroe, y dice que listo, estos son los temas de fondo, no obstante abonan la cultura de la ilegalidad para hacerla natural como ilegal, sino los caminos fáciles que podrían ser. Ahora tú me dices, mira, yo lo veo y a mí no me afecta. Pues sí, a lo mejor porque tú tienes un estudio, una maestría, un trabajo y más o menos estar, que no es verdad en su totalidad, por supuesto. Pero ponte a pensar en que la población abierta, vete a las zonas donde esas vivencias de Michoacán, de Tamaulipas, claro, de Sonora, de Sinaloa, donde son sí es realidades y donde eso abona a que la gente diga, oye, yo quisiera tener este tipo de vida. ¿Quién no quisiera tener esos lujos, castillos, poder y demás cosas que se presentan como antojables, aunque ellos digan que no? Es decir, no. Pero además, como me decía un militar que me habló por teléfono en esta discusión de las narcoseries, me decía, oiga, ¿usted es el de las narcoseries? Le digo, no, yo estoy en contra de las narcoseries en televisión abierta. Me decía, ¿por qué no relatan cómo nosotros los militares nos quedamos sin familia? ¿Cuántos han sido asesinados? ¿Cómo hemos tenido que combatir? Y a pobres jóvenes que yo he tenido que detener en condición, dice, me dan lástima a los jovencitos que están metidos en eso y los tenemos que perseguir. Esas vidas reales, ¿por qué no las llevan para que sean realistas y no aquello que se ve el otro lado de la moneda? Que hasta cierto punto es lo que se hace en algunas series en Estados Unidos, cuando nos presentan el trabajo policial como encomiable, cuando nos presentan la labor del policía como algo que se imita, cuando presentan, incluso son series que paga la propia policía, me imagino que participan, para presentar cómo vencen a los malos. He visto estas series en las cuales se dan persecuciones, ¿no?, de coches, y siempre muestran cómo es que la policía lo agarró, no cómo es que el ladrón se les escapó. ¿Qué necesidad hay de mostrar qué tan inepto es el Estado para combatir un problema? Claro, fíjate, hace 4 años combatimos cómo se presentaba la noticia. Cuando empezaron la guerra del narcotráfico, 4 o 6 años, ¿te acuerdas que eran los descabezados, los ahorcados con crudeza? Decían, no se puede manejar así la información porque hace daño social. Claro. Y se decía, a ver quién ganaba, el Estado o los narcotraficantes. Entonces aquí hay un principio que es muy importante. No presentes el mal como bien o el bien como mal. Presente el mal como mal y el bien como bien a fondo. Ahora, no lo puedes hacer, no manejes medios de comunicación. Por supuesto. No lo puedes hacer. Sí hay gente que sí lo puede hacer y lo hace muy bien, ¿eh? O sea, hay historias extraordinarias que te ayudan a eso, ¿no? A una conciencia clara porque me presentas bien las cosas como son, independientemente de que tengan trama y glamour. Ahora, Paco, perdón, ¿tú cómo has visto el papel del Estado en esa regulación, las leyes para vamos, controlar ese tipo de violencia innecesaria, ese tipo de temas pues, escabrosos en los medios de comunicación? Lo menos que te puedo decir es que el Estado se ha comportado en una reflexión ambigua, si no es que omiso. Te lo digo por qué. Porque en este tema que se ha confundido, si se trata de atacar la libertad de expresión cuando yo hago un producto de esto, en eso, y además porque la gente dice, bueno, tan hay así que la gente tiene éxito las narcoseries, este tipo de cosas, porque la gente lo consume. Ahí dicen 2 falsedades, ¿eh? Porque la mayoría de lo que se consume en el mundo aún libre son las historias como Toy Story, todas estas que tienen un éxito familiar, es lo que más se consume. Aunque los otros también se consumen, ¿no? Pero es barato, o sea, no te necesitas tener ninguna capacidad para hacer una narcoserie, ¿eh? Ni ninguna capacidades creativas, es casi cualquiera lo podría hacer. Bien, pero el Estado entonces dice, bueno, si la gente ya tiene más libertades, ¿para qué ponemos tantas ataduras que pudieran considerarse como que el Estado quiere censurar? Yo digo, ahí están resbalando. El Estado tiene la obligación de hacer protección a los públicos vulnerables. Y para eso le pagamos los ¿Quién impuestos? es el público? Los niños, Claro. También los jóvenes, también los adultos que están en condiciones verdaderamente difíciles por sus historias socioculturales o socioeconómicas. Entonces, digo, el Estado tendría esa obligación. Sobre todo a nivel mundial se protege a los niños. ¿Cómo se protege a los niños? Hay en otros estados donde los horarios son limpios hasta las 10 de la noche. No te permiten esto porque están apostando precisamente a la salud mental, espiritual, psicológica de los niños. Por eso es que cuidan mucho, Inglaterra lo cuida mucho, hay legislaciones. Nuestra legislación perdió. Se cambiaron los lineamientos de lo que antes
decías A, B, B15, C y D, Ujú. y hoy se recorrió hacia arriba el horario. Es decir, ahora tú ves una C que antes era más noche, más temprano, una B15 más temprano desde las 5 de la tarde, así se ha escalado hacia arriba. Y ese es un problema para la sociedad, ¿no? Y no es un tema de libertades, insisto, ¿no? Es un tema de calidad de contenidos, el mensaje del contenido. Entonces, estoy hablando ahorita muy negativamente porque es un tema que hay que hablar. Pero la verdad es que dentro de esas franjas es un tema de reto a la creatividad. Pero quieren ganar mucho con poco esfuerzo. Yo conozco cantidad de actores, cantidad de productores que quisieran tener la oportunidad de meterse a las grandes pantallas con otros temas de más calidad, ¿no? Entonces estamos yendo a esta competencia masiva, fácil, entretenimiento, jalar mucho público para poder decir, señor anunciante, aquí impacto tanto público. Y también yo diría que los anunciantes, ¿no? Yo digo un anunciante que quiere estar metido anunciándose en ese tipo de productos, también es un irresponsable. Por supuesto. Estás tan irresponsable uno como el otro. Pero ahí tenemos varios responsables. Las audiencias tenemos la mayor responsabilidad. Vamos a un corte y volvemos. Esto es Tu Derecho. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Quiero agradecerle el favor de su preferencia, agradecerle que se haya quedado con nosotros. Estamos platicando con Francisco González Garza, presidente de Los Medios a Favor de lo Mejor, sobre el tema de derechos de las audiencias. Y seguramente, Paco, nuestro público se lo está preguntando ya, igual que nosotros. ¿Cuáles son los derechos de las audiencias, Paco? Miren, Uriel y Miguel, lo primero que les quiero decir es que finalmente se consiguió poner en la Constitución, hablando de las leyes, a nivel constitucional se reconocieron las audiencias y la Constitución dice, se reconocen las audiencias y establezcanse los mecanismos para su defensa. Entonces, Muy bien. esto hizo que todos nos moviéramos en la Cámara de Diputados, senadores también, para decir, bueno, una ley que nos diga qué es esto. Primero, ¿quién las audiencias? Mira, la audiencia es distinto de un usuario. Yo soy un consumidor de una línea de teléfono, tengo derecho, porque la Ley Federal de Telecomunicaciones dice que me cobren bien, que no me cobren de más, que nunca se interrumpa, y ese es un usuario que paga. La audiencia es la relación cultural entre los medios y la sociedad. Yo soy audiencia, en tanto entiendo lo que tú me mandas decir. Entonces, ¿qué dice? Hay 34 derechos de las audiencias, pero los principales, ¿cuáles son? Primero, mira, recibir una programación plural, que eso es importante en las libertades, ¿no? Hemos pasado de los monopolios, más y de los medios de comunicación, a una alternancia de visiones. Esto es muy importante. Entonces, los medios tienen que presentarnos, tengo derecho a que me presenten distintas realidades. A veces parece que hay como, me imagino que hay como centrales de comunicación que mandan una central y todos dicen lo mismo. Pareciera, ¿verdad? Parece. A veces un noticiero y otro dicen, bueno, ¿qué? ¿Todos vieron lo mismo? La misma escena, la misma. Entonces, aquí hay una cosa importante. Más información plural. ¿Para qué? Para que podamos ganar en libertades de seleccionar y de decidir, ¿no? Es la primera. Segunda, información de calidad. Aquí hay un tema importante. El derecho a que cuando un comentarista, un periodista diga algo, separe su opinión de la información. Claro. ¿Cuántos no nos manipulan? Y yo escucho a veces mucha gente en la radio y en la televisión que bajo un tema están diciendo su visión y acomodan la información y lo la presentan visión. como noticia. Y a veces presentan cosas de forma así corta. Digo, no, tenemos derecho a que digan, esta es la información. Ahora yo puedo decir, ahora te voy a decir mi opinión, Claro. o sobre esto voy a abordar, pero dime la información. Ese es un tema importante. Un derecho de réplica, que también es importante, no se ha reforzado el derecho de réplica, ¿no? Que en el momento en que tú presentas una información que sea falsa, que me lesione, yo tener derecho a decir, oye, medio, presentaste esto, no es así. Conozco cantidad de casos, y algunos de muchos amigos, que los han expuesto en los medios de comunicación,
los han juzgado por esa información. Los vuelven culpables. Los vuelven culpables y demás. ¿Cuántos juicios no se van a los medios de comunicación? Por supuesto. ¿Cuántos temas no acaban ahí? Cuando la ley todavía no ha juzgado y ya aquí se dice que no se puede prejuzgar. Claro. Entonces es el derecho de la Y si la ley te exonera, mal por la ley porque tú eras culpable, ¿no? O sea, Sí, claro. Ese es el juego Ese es. perverso El en juego. el que caemos cuando se politiza o se mediatiza un Así juicio, una situación, y de pronto pues sale que era inocente y no, nadie le cree, ¿no? Es que Así es. ¿sí? todo está comprado. Ahora, las audiencias tenemos derecho a que nos digan qué va a haber en las programaciones. Están obligados los medios de comunicación a decir, bueno, ¿cuál es la programación? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué voy a consumir? Tenemos derecho a tener un defensor de audiencia. Esa es una figura nueva. La ley dice que cada medio de comunicación tiene que poner un defensor de las audiencias, no del medio, Así es. que no sea un trabajador de ellos, que no haya sido una gente que haya trabajado con ellos y que sea esta persona a la que tú acudas y le digas, oye, fíjate que presentaron esto, respóndeme, y el defensor tiene que ir al medio a decir o a corregir esa situación y tiene días para contestarle a la audiencia. Entonces, la audiencia tiene derecho a que se clasifiquen los contenidos y si un medio de comunicación, como está pasando ahorita, transmite un contenido que no está en el horario, por ejemplo, La Reina del Sur, que está en contenido que debe ser en D, pero tiene una clasificación que le dieron hace mucho en C, pero su contenido es de, tenemos un asunto de derecho de audiencia, pásame esto en función del horario que corresponde. ¿Por qué me voy otra vez a esto? Y quizá tengamos que volver luego a los medios esos que son más virtuales, donde está la mayor parte de los jóvenes ahora en las redes y en estas que es otro tema. Pero las audiencias tenemos que ir ganando en eso. O sea, ¿qué se está ganando? A través de estos lineamientos de audiencia, insisto, que el público tiene una mejor relación con el medio para que el medio ya no sea aquel cuarto poder que ha sido ahora poder casi omnipotente, que condiciona a la sociedad. Esto tiene que cambiar para ser una sociedad más democrática, más libre, con mayores derechos y una sociedad más madura, ¿no? Que cada vez debe ser. Entonces, ahí van los derechos de las audiencias, son 34, pero me parece que esos son los fundamentales, ¿no? Eso es lo que está planteado en la ley. En la ley. La sociedad civil, desde la experiencia de A Favor de lo Mejor, ¿cómo ha respondido? ¿Sí es más exigente? ¿Sí exige contenidos de mayor calidad, de mejores contenidos? ¿O pareciera que va con la inercia de los medios de comunicación? Mira, yo creo que estamos en un tema gradual. Veo cada vez más gente en la sociedad que se incorpora a esto, que discute, que mete puntos, que se irrita o que da sugerencias, ¿no? Incluso, ¿por qué no hacen este tema tan importante? O sea, la audiencia no es nada más que la quejosa, ¿no? Tiene que ser una audiencia participativa, también muy constructiva, ¿no? Propositiva. O sea, hay ahí una parte, pero estamos dormidos. Apenas la gente empezamos a ver que hay. Entonces, una tarea como la de nosotros es, hombre, dar a conocer que hay derechos de esa audiencia, facilitar. Nosotros tenemos, por ejemplo, una página de internet y estamos haciendo todo lo necesario para hacer llegar. Si mira, aquí está tu defensor de audiencia, comunícate con él. ¿Cuál es la página, Paco? Es A Favor de lo Mejor, es www, A Favor de lo Mejor, es muy sencilla. www.afavordelo-mejor. Y hay una que se llama observamedios.com, Observamedios. Observamedios. Ya está el análisis de lo que te están presentando, ¿no? El análisis de contenidos. También tenemos una página que da ayudas a los padres de familia para cómo educar con respecto a los medios de comunicación. Esto que está pasando en esta generación, que un papá no sabe si a su niño de 6 meses le tiene que comprar ya su tablet porque el niñito no sabe qué hacer. 6 meses, y ahí lo tienes. Y es cierto que los niños a los 8 meses, un año, están con la tablet y no se están dando cuenta los papás que al estar metiendo en esto, están promoviendo esta nueva era de la desesperación. Porque ahora los nuevos niños son desesperados, también los adultos. Hay todo lo que se llama ahorita, ya sabes, el insomnio digital. Sí. ¿Cuántos jóvenes están metidos en el insomnio digital? La gente que no puede vivir. No puedes dejarlo. Ni puede, ya ni con la novia, ¿no? Claro. Dicen que me falte el amor, pero que no me falte Netflix, ¿no? Pero que no me falten datos. Sí, exactamente. ¿no? O sea, en esta otra parte también. O sea, por un lado, los medios que llamamos tradicionales tienen este esquema que tiene que ser más interactivo para esta riqueza, ¿no? Pero están los otros medios. En el gran mundo, ¿no? De las redes, de estos de libre acceso, también hay mucho que hacer ahí, ¿no? También tenemos que conseguir que cada vez existan mejores filtros
para que un padre de familia no se encuentre que compra un sistema y que de repente cae pornografía o todo lo que tú quieras en su casa. Y hay tutoriales, ¿no? Que puedes decir, mira, si compras esto, pues aplica el tutorial y entonces puedes tener filtros, pero el papá tiene que tener también una actitud crítica frente a estas ofertas de medios, ¿no? Entonces, sí, la sociedad necesita despertar más para ser más consciente. Los medios tienen que escuchar más a la sociedad, más allá de su desesperación de competir. Los comunicadores tienen que tener más conciencia de que no, el ser humano no es un recurso para mi amarillismo o para el entretenimiento. Hay veces que tú ves desde publicaciones o se veía mucho estos reportajes, ¿no? Donde está un hombre tirado y muerto y asesinado y después el papá, tu papá. ¿Cómo es que muestras? Hay otros países que no dejan mostrar el cuerpo tirado, Sí, esos escenarios. que no dejan mostrar la sangre, que no hay mensajes de odio. O sea, hay toda una corriente que no viola la libertad, insisto, pero que va corrigiendo los fenómenos de la sociedad en comunicación, ¿no? Oye, Paco y Miguel, en este concepto o en Sí. todo el contexto del que estás hablando, me queda muy claro el papel de gobierno, de los medios y de la sociedad. Pero hablaste ligeramente al inicio, y quizá valga la pena que profundicemos en esto hacia el final del programa, del tema de los anunciantes. Sin ninguna duda, hoy los negocios, más bien, hoy los medios de comunicación son modelos de negocio y responden a intereses económicos en muchos casos, y a partir de esos intereses económicos nos avientan el contenido que se les antoja, y lo vemos en todos lados. Desde cuando ponemos un video en Netflix, que nos echan un anuncio y nos tenemos que chutar 10 segundos al menos para poder avanzar, hasta tendencia en los noticiarios, tendencia en los opinadores, etcétera, de los cuales, bueno, pues parece que se ponen de acuerdo, decíamos hace rato, ¿no? Yo no sé si estén de acuerdo, pero platicamos de eso en el siguiente bloque. Con mucho gusto. Muy bien, regresamos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de regreso y sin ninguna duda usted ha visto que el programa se nos ha ido rapidísimo porque el tema está realmente muy bueno. Muchas gracias, Paco, por habernos dado tantas luces, y nos quedamos con una pregunta en el bloque anterior. Te preguntaba yo el juego del negocio detrás de los medios de comunicación y cómo es que esto pues puede impactarnos independientemente de que logremos trabajar con la parte del gobierno, con la parte de la sociedad civil, con la parte incluso de los medios. Bueno, primero también quiero agradecer a la comisión que esté en estos temas. Estos temas que, ves que medios de comunicación, ahorita nos metimos a los tradicionales, hay que hablar de los otros medios de comunicación que son los interactivos digitales. Y tienes la invitación abierta, Sí, para para que... otro Que es otro mundo, ¿no? Internet, videojuegos, todo este tipo de cosas que hay que ver, ¿no? Los modelos de negocio, hoy en día los propios medios de comunicación tradicionales están teniendo que caminar precisamente hacia la convergencia digital para poder sobrevivir. Y ahí los jugadores son la audiencia, los productores y los anunciantes. Son tres jugadores rápido. Primero, está ganando más poder la audiencia, porque el anunciante ya pasó de la etapa de pongo mi marca y entonces todos me compran, Cierto. y ya no. Ahora tiene que contar una historia y convencer al público, y contar una buena historia para conectarse con el público. Entonces ahora lo que está haciendo el anunciante es decir, oye, ¿estás conectando mi anuncio bien con el público o no? Porque no me está comprando. Está metiéndote dinero, pero no me está comprando. Entonces el medio de comunicación tiene que también que transformarse. El modelo de negocio pasa por el público, por la audiencia, por el consumidor ahora en este caso, y pasa por la nueva producción de cómo cuentas historias. Es el storytelling, ¿no? Hoy el que no relata una buena historia no puede salir con su jabón aquí, nada más, y decir que el jabón es muy bueno. Nadie quiere saber que el jabón es bueno. Lo que quieren saber es si me voy a ver más bella con el jabón, si voy a conquistar al novio con el jabón, ¿no? Si mis hijos me van a querer porque huelen el aroma del jabón. O sea, hay que contar historias. Entonces, ¿qué pasa? Los anunciantes ahora tienen un papel nuevo. Los anunciantes se han dado cuenta de esto que decíamos al principio. No puedo asociarme nada más con un mal producto ni con una mala producción, porque el público ya no percibe el producto, sino percibe la marca y la intención de la empresa. Entonces, ahora son estrategias múltiples.
Es lo que yo voy a pasar por radio, por televisión, sabes que va a pasar ahora por las redes, va a tener que pasar por todas las estrategias digitales, y entonces me van a ver por el teléfono y demás, y más vale que cuentes cosas bien de mí y me coloques bien. Claro. Entonces, el modelo está cambiando, ¿no? Y ese es, claro, el gran debate ahorita de aquí, ¿con quién me quedo en los medios de comunicación? ¿Sí? Me estoy quedando con aquel medio que me demuestra que no solamente que aparezco, sino que tengo impacto e incidencia con el público, y ahí voy ahí. Pero hay una como especie de nueva reformateo que pasa por la parte ética, por la parte estética y por la parte de negocio, ¿no? Entonces, ahí son nuevos actores, nuevas maneras de hacer negocio, nuevas maneras de meter. Y ahí el público tiene una gran ganancia si es que logra meterse socialmente, ¿no? Si es que logra meter su voz, elevar su voz, porque hoy más que nunca es escuchada la voz, hoy más que nunca. Todas las empresas, los medios están preocupados por qué dice el público, por qué se me está yendo el público joven de la televisión, por qué no está ahí, pues porque no encuentra nada interesante, ya no. Entonces quiero seguir con mi medio, tengo que alcanzar al público inteligente, al público seccionado, al público que tiene valores morales, al público que tiene, porque esto es lo que está apareciendo, ¿no? Entonces en el modelo cuenta no nada más la economía, sino la relación de uno con otro. Y ahí la sociedad civil tiene un gran papel que jugar, ¿no? Y tienen que jugar más las universidades, los padres de familia, los investigadores en esta nueva comunicación. Y los anunciantes tienen que poder demostrar que están utilizando los vehículos correctos, ¿no? Que sí es cierto que si le mete un peso a la televisión, me va a dar comprador permanente. Que si lo voy a meter a las redes sociales, me va a dar comprador. Entonces están reposicionando en su inversión y en su colocación. No quieren perder la reputación tampoco. Se han dado cuenta que la empresa es para el futuro, no es para hoy. No es para ganar 10 pesos hoy, sino para mantenerme toda la vida, ¿no? Porque ya las empresas no son coyunturales, ¿no? Una empresa es una unidad que hoy te vende jabón, pero qué tal si al rato va a vender ropa, claro, y qué tal si al rato va a vender otras cosas. Y entonces el público está creando confianza o no confianza con las empresas, con los medios, con los comunicadores. Pero podemos hablar entonces, Paco, de que estamos viendo un momento óptimo, donde desde la sociedad civil, padres de familia, universidades, académicos, etcétera, el gobierno, las empresas, los medios de comunicación, le apuesten todos a contenidos de calidad, a contenidos que pues sí le den ganancia al empresario, donde los medios de comunicación apuesten a la creatividad, apuesten a contenidos valiosos, de beneficio, donde la sociedad pueda hacer valer, escuchar su voz. ¿Podemos hablar de un momento óptimo para que esto se lleve a cabo? Tan así que fíjate la segmentación del mercado. Se está dando que hay empresas que te ofrecen llegar exactamente al público que tú andas buscando, no al público. Hay otras que dicen, yo llego a todo el público, a ver quién te cae. No, ahora es la gran oportunidad de ese público, ese segmento. Pero el segmento se ha convertido en un segmento, ya no es la clase media, es la clase media que estudia, que tiene intereses de un tipo de entretenimiento, que tiene interés de construcción de tal, que quiere pertenecer. Por eso hablo de las historias, cómo las historias, y las historias son los contenidos. Esos contenidos, ¿no? Ya nadie quiere que te trate como tonto, como borrego, como gente que no puede tomar decisión, o como gente que no eres capaz de discernir de veras la realidad. Hoy los medios se han obligado, si se han fijado esta gran renovación, a tener que decir más verdades. ¿Sí? Ya no se vale el encubrimiento porque yo soy una televisora que encubrí siempre a mis amigos políticos o no políticos, ¿no? Hoy si la televisora se atreve a decir, este señor es un ladrón, y ese señor tiene que ser un corrupto, ¿quién tiene que estar ahí? Y esta es la verdad. Al perder credibilidad, fíjate, la nueva exigencia social, pierdes todo. Y ese es el gran debate. Ya nadie puede decir mentiras. Estos colores de cómo encubro para hacerme simpático, ya no se da, no te oyen, no te escuchan. Bueno, ya no te oye ni la gente que antes por estar aislada tenía menos información. Como no tienes más información, ahora sí no quieres escuchar tonterías y verdades a medias. Quieres encontrar, pero bien dicha la verdad, ¿no? Entonces estamos en un fenómeno nuevo, donde, insisto, público, asociaciones, abogados, instituciones como ustedes, tienen el deber y la posibilidad de meterse allá. Este tema de los derechos humanos que ustedes tienen, tiene que entrar a los medios de comunicación a discusiones ya no controladas, ni discusiones que ya tienen la respuesta para hacerte un programa tramposo,
donde ya tienes la tesis que quieres colocar, y lo único que necesitas es saber a quién le pegas. Contra el argumento. Yo le digo, hay muchos periódicos que ya tienen su tesis, y lo único que quieren son elementos para completar su tesis. Era como el marxismo. El marxismo quería una realidad, y lo único que necesitaba es empatar, y cuando no la daba, pues la forzaba. La forzaba para que se diera, ¿no? Entonces, esto es lo que ya no puede ser. Paco, tu conclusión. Mi conclusión, los medios de comunicación son una maravilla, hay que utilizarlos, hay que construir nosotros la comunicación junto con ellos, ejerciendo nuestros derechos como ciudadanos, como público, esforzándonos para que la comunicación sea más rica integralmente, y todos tenemos la obligación de que los medios de comunicación sean y crean bienes para la sociedad, bienes públicos para la sociedad. Ojalá todos podamos actuar con mayor responsabilidad. Que así sea, y especialmente nosotros en la comisión tenemos mucha labor que hacer con eso, ¿no, Miguel? Todo un reto que nos acaba de lanzar Todo un Paco. reto. Y Paco, muchísimas gracias por todas estas palabras, estas reflexiones que yo creo que a nuestro auditorio seguramente los habrá hecho pensar muchísimo sobre este papel de la sociedad en torno al derecho a las audiencias, ese involucrarse con los medios de comunicación, exigir contenidos de calidad. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, Uriel. A Favor de lo Mejor, Paco, es una asociación que se dedica a trabajar por lo mejor en los medios, efectivamente. ¿Dónde puede la gente conseguir más información? Mira, muy rápidamente en la página es www.afavordelomejor.com, y la otra, insisto, observamedios.com. Doy un teléfono por si alguien quiere hablar. Muy bien. Es 55 45 12 74, y estamos a sus órdenes, ¿no? A los creativos, a los que hacen comunicación, a los que hacen análisis. Muchos jóvenes hacen servicio social con la asociación también. Adelante. 55 45 12 74 es el número en el cual ustedes pueden contactar con A Favor de lo Mejor. Y bueno, pues nosotros nos tenemos que ir. Le agradecemos mucho que se haya quedado con nosotros y nos vemos la siguiente semana en su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Hasta la próxima. De este programa, crear conciencia en cada uno de nosotros de todo el bien que podemos hacer por nuestro país. Nosotros ya nos tenemos que ir, Héctor. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo.